El programa Mochila Segura se insertó en las escuelas de nuestro país hace ya bastantes años. Incluso al día de hoy sigue operando en las escuelas con independencia de que nos encontremos aún en una emergencia sanitaria y que además las escuelas no estén trabajando al 100% de su matrícula en clases presenciales. Pero déjame decirte por qué estoy hablando acerca de este tema. Tal como te lo comenté, hace algunos años se implementó y fue la respuesta más rápida y certera que pudo dar tanto la Federación como la Secretaría de Educación Pública ante situaciones o casos particulares que se dieron alrededor de los estados de la Federación, en la que algunos estudiantes comenzaron a introducir tanto armas punzocortantes como armas de fuego para después utilizarlas en contra de sus propios compañeros e incluso en contra de sus profesores. Incluso tenemos algunos casos en los que, por ejemplo, como ocurrió en Monterrey, precisamente un estudiante de secundaria disparó el arma de fuego y privó de la vida tanto a su profesora como a algunos de sus compañeros de clase. Por tanto, fue que se implementó este programa, que no es otra cosa que un operativo de revisión de pertenencias individuales. Y esto fue lo que generó una gran problemática y discusión a través de los años, puesto que incluso déjame decirte que acaba de emitirse una tesis aislada en la cual dos padres de un menor justamente se amparan de manera indirecta, alegando violaciones al 16 constitucional contra las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que aparentemente, como ya dije, se habían violentado porque poco o nada tienen en relación directa con la calidad de la educación. Y es que hace un momento te dije, este operativo fue la respuesta más rápida que se dio para evitar precisamente situaciones delictivas dentro de centros escolares. Por tanto, la única manera que se tuvo en aquel entonces fue ligarla directamente contra el principio de la calidad de la educación que versa precisamente tanto en la Ley General de Educación Pública como en el artículo tercero constitucional. Sin embargo, esta cuestión no se reguló y en lo que derivó fue precisamente en una anomia. ¿A qué me refiero con esto? A que no existe una ley que directamente regule cómo han de desarrollarse estas revisiones de pertenencias de los estudiantes y tampoco existe al caso una ley que indirectamente o supletoriamente pueda regularlos. Por tanto, estamos ante, sí, efectivamente, una violación de garantías. Ya dijimos, 16 constitucional, garantías de legalidad y de seguridad jurídica. Pero vamos un poco más allá, porque esto solamente es el discurso de la Corte como tal. Pero ¿qué ocurre en la realidad en las escuelas? ¿Qué ocurre en la realidad en las universidades? Déjame comentarte que principalmente en las universidades, alguno de los requisitos para ingresar es realizar un examen psicométrico. Y efectivamente, estos exámenes van a dar un resultado y se van a conocer tanto rasgos de la personalidad como algunas que pudieran darse a un 100% decantadas. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si la escuela, si la universidad privada realmente no va a llegar al número de matriculación que requieren para abrir un grupo, ya sea ese semestre o ese cuatrimestre o el módulo, van a ignorar los resultados negativos de aquellos estudiantes de sus exámenes psicométricos y les van a decir, sí, adelante, puedes entrar. Y ahí entramos todavía en otra cuestión de análisis, puesto que si se le niega a un estudiante el ingresar a un centro educativo derivado de un examen psicométrico, pues entonces se le está negando también un derecho humano que es el derecho a la educación. Más bien aquí tendríamos que redireccionarlo a alguna escuela que sea de educación especial para atender ese tipo de casos en particular. Como te puedes dar cuenta, no es una situación tan sencilla de revisar, ni mucho menos de resolver. Así que, bueno, ahora, en relación a todo esto que te comento, existe efectivamente una teoría de riesgo, pero solamente vamos a hablar de ella porque incluso aún y cuando tengamos la creación y resolución de este examen psicométrico y la ejecución también de un operativo de mochila segura en la cual se revisa a los estudiantes, nada realmente nos asegura que esa personalidad sobre la cual nosotros estamos poniendo toda la atención sea la que realmente vaya a detonarse y a generar un resultado negativo o un hecho delictuoso dentro del centro escolar. Así que, bueno. Aquí es bastante interesante todos estos elementos que te estoy comentando, puesto que, por ejemplo,
Algunas escuelas determinan su propia reglamentación para llevar a cabo este operativo de mochila segura, y es que, como ya te dije, no existe una reglamentación. Por tanto, cada escuela va a tomar en sí sus propias reglamentaciones y no va a ser lo mismo un operativo llevado, por ejemplo, en una zona marginal que una zona económicamente catalogada como alta. Entonces, bueno, es sumamente subjetivo el hecho de cuáles son las garantías que se están violentando. Y aquí es donde yo te hago una pregunta. ¿Qué consideras más importante? ¿El tomar como base un examen psicométrico, un operativo de mochila segura o regular este tipo de operativos para que entonces sí pueda ser legal el revisar las pertenencias del estudiante y además tomar las acciones y medidas necesarias para poder eh, enviarlo hacia el lugar en donde debería de estar llevando una educación de tipo especial o una educación acorde a sus necesidades? Será más importante entonces también en ese caso el que se le dé prioridad a la violación de garantías que a revisar una mochila y un probable futuro hecho delictivo. Me gustaría mucho saber qué es lo que tú opinas, máxime si tienes hijos. Así que espero que esta información te sea de ayuda, que puedas compartirla y nos escuchamos la próxima.